Es un nivel de alguien que ya tienen capacidad de leer y escribir y que todavía sabe leer y escribir textos variados. Ahora voy a hablar de una segunda esfera, que es la esfera de la producción intelectual. Seguro que las dos esferas no son esferas estanques, sino que se articulan en diferentes niveles y hay intermediaciones múltiples entre ellas, ¿no? También no estoy a decir desde ahora que una persona que pueda frecuentar la segunda esfera no realice lo que yo dije de la primera esfera. Todos realizamos lo que yo dije de la primera esfera, pero muchas personas o no realizan o muchas pocas realizan en este segundo nivel de que voy a hablar ahora. Bueno, esta esfera de producción intelectual comprende 4 campos fundamentales de producción intelectual humana: la ciencia, la literatura, aquí la literatura representando las artes, la filosofía y la política. Estos son los 4 campos fundamentales de producción humana. Si quisiera imaginar una disciplina específica, haga el esfuerzo de incluir una de estas 4. Yo pudiera colocar un poco la producción religiosa, pero yo a lo mejor la pongo en la literatura, en la filosofía, aunque todavía ella no tenga la abertura que tiene la investigación filosófica en función de sus creencias y de sus valores. Pero estas son las 4 áreas fundamentales de producción intelectual. También no hablé aquí, y eso sí puede ser un 5.º campo, que serían los campos de las prácticas, de las acciones de aplicación de áreas de intervención social complejas, como por ejemplo la medicina o la ingeniería. La medicina y la ingeniería técnicamente no son ciencias, sino que son aplicación de ciencias. Pero groseramente vamos a decir que están en las ciencias, ¿ya? Aunque todavía no estén. Entonces esos son los 4 campos. La formación humana integral, que transcenda el senso común y la mediocridad y la sumisión a lógica pragmática ciega y costosa, supone el acceso a estos 4 campos. En estos 4 campos hay cosas importantes cuando uno indaga al respecto de la lectura. La primera y más importante: los contenidos en las formas de exposición de los textos ya no se trascenden el nivel inmediato y el senso común. O sea, no es más suficiente los conocimientos del senso común contextualizados en la vida práctica para comprender y para interactuar con estos textos. ¿Ya? Lo que yo aprendo en mi vida práctica, en la práctica del senso común complejo, no sirve para yo interactuar con textos que están producidos en estos niveles. Muchas veces un problema que tenemos en la universidad es que los alumnos interactúan con textos de estos niveles utilizando referenciales que están establecidos en senso común complejo. Y por eso la dificultad de trabajar más lejos, para allá del conocimiento práctico, inmediato y así por diante. En Brasil, en la escuela pedagógica, pero no solamente en esta, en las escuelas de gestión y otras tantas, lo que se pide siempre, las personas dicen, lo que los alumnos quieren, no sé si es lo que los alumnos quieren o que los sistemas quieren, es que se enseñen las normas, las formas de actuar, y todavía no se enseñen los procesos reflexivos sobre los temas que están siendo trabajados en la escuela. Y con eso voy a crear maestros que son treinados para dar clases y no maestros capaces de interactuar con esferas de producción intelectual más sofisticadas. O sea, como los textos van más allá del inmediatismo y del pragmatismo, ellos tienden a ser autorreferenciados, o sea, ellos van a remitir para sí mismos
Y para entender los textos es preciso operar con esos textos y no más recibir la información desde luego e interpretarla con que viene de afuera, ¿no? Y por eso mismo suponen un alto nivel de metacognición. Uno tiene que controlar la actividad intelectual para poder actuar en ese sentido. Además, la lectura se realiza por la interacción con objetos culturales complejos, complejos, inseridos en campos de referencia, ¿no? Hoy oímos una exposición sobre la filosofía romántica, sus implicaciones para la estética, la educación estética. Está bien así, ¿no? Bueno, seguramente eso significa un campo de referencia. Claro que en un cierto nivel yo puedo entender algo o parte sin referencias más sofisticadas a este campo. Pero seguramente yo voy a poder interactuar mucho más con los textos si tengo las referencias para que él remete. Y estas referencias se organizan por sistemas distintos, muchas veces sistemas cerrados, autorreferenciados, articulados en los varios campos, que no se adquieren en las prácticas cotidianas. Por tanto, comprender y buscar el conocimiento, y por tanto, de tener una capacidad de lectura y escritura, ahora en el sentido fuerte que hablamos sin decir, comprender y buscar el conocimiento están relacionados mucho más con las formas de acceso a la cultura y de interacción con la cultura que con los métodos de ensino o con los programas de formación. El cambio de método no va a traer efectos significativos si no se comprende cómo son las formas de acceso y de interacción de los sujetos con el conocimiento. Este conocimiento específicamente, con estos campos referenciales. Por tanto, la enseñanza aquí no va a sanar, resolver con... yo tengo 10 minutos para hablar, ¿es eso? ¿Ya? Hay un niño ahí que está a decir cosas, ¿eh? Bueno, entonces yo voy a hablar 10 minutos, ¿no? Muy bien. Y sí, entonces con este programa. A ver. Bueno, onde é que eu estava? Meu Deus do céu. Tá. Por eso es importante tener el concepto de formación. Yo le busqué en la teoría crítica con Adorno y traje un pequeño pasaje porque es muy amplia sus estudios y muy interesantes, en que él va a decir que la formación cultural es una disposición abierta a una capacidad de se abrir a los elementos del espíritu, apropiándose de modo productivo de la conciencia. Ahora, esto implica disponer de conocimientos variados en los campos de la ciencia, de la política, de la filosofía y de la literatura. La formación, por tanto, para que uno pueda tener la disposición abierta, no es algo involuntario, no es algo automático, no es algo que nace conmigo, sino algo que se construye. Esta capacidad de se abrir. Seguro que hay aquí un clic cuando uno no solamente detiene informaciones enciclopédicas o fragmentarias de estos campos, sino que efectivamente lo conoce y puede establecer relaciones. En ese texto específicamente él hablaba de los maestros de filosofía en Alemania, de los problemas de esta incapacidad de establecer relaciones, y se quejaba de esta formación incompleta de los maestros de filosofía en Alemania. Y él nos dice otra cosa, que ¿qué pasa con aquel que todavía no alcanza la formación cultural? Hace la crítica de sí mismo. La tendencia es que no haga la crítica. Y por eso una de las características de la conciencia cosificada es mantenerse restrita a sí mismo, junto de su propia fraqueza,
flaqueza, tibieza, tibio, flaco es tibio, no flaco. Flaco como yo, no es flaco como yo, es tibio, tibiedad, ¿no? Junto a su propia debilidad, es que tibieza me parece mejor, ¿no? Tibieza o cualquier cosa como tal, ¿no? Procurando justificarse a cualquier costo. Mira qué cosa interesante. La alienación que se hace cuando uno permanece en nivel pragmático del uso de la lectura y de la escrita, que incluye parte de la literatura, parte de los textos de entretenimiento, parte de la divulgación cultural, no es solamente entonces la lectura de una receta o cosas de esta naturaleza. No solamente él está siempre siendo objeto de dominio por los medios, como buscará formas de justificarse a cualquier costo, porque es muy difícil esta pasaje individual y colectivamente. Bueno, entonces, como tengo ahora menos de 10 minutos, voy a hablar más rápidamente, ¿no? Intentaré. 45 minutos es muy poco. Bueno, voy a hablar muy despacito de literatura y formación. Me gustaría hablar muchísimo de este tema, pero voy entonces a presentar 3 cuestiones. Y voy a comenzar desde abajo. Dice Umberto Eco en un texto espectacular en que él cuestiona la idea de los textos abiertos que se hacen por internet, en que cada uno puede hacer como lo quiera. Él habla de la gran literatura, de la literatura clásica, de la literatura establecida. Es esa educación para el destino. Fado, ustedes usan fado también, ¿no? Fado, destino, ¿no? Bueno, para el destino y para la muerte es una de las principales funciones de la literatura. Y hace un juego, ¿no? Eso puede ser un juego. Tal vez existan otros, mas ahora me escapan. No me recuerdo de ninguna otra. Sí, seguro que él sabería decir cuántas quisiera. Y todavía en este texto dijo otras funciones de la literatura. Pero él insiste que el papel fundamental de la literatura es enseñar a alguien para conocer el destino humano y la muerte. Ese es espectacular. Italo Calvino, en sus 6 propuestas para el próximo milenio, dijo: la literatura jamás habría existido si una buena parte de los seres humanos no tuviera inclinada a una fuerte intervención, a un descontentamiento con el mundo tal como él es, a un olvidarse de las horas y de los días, fijando la mirada sobre la inmovilidad de las palabras mudas. Es muy bonito. Me recuerdo ayer cuando uno preguntó sobre las cuestiones de la imagen, esta idea de Calvino es muy buena. Pero miren que muy bueno es la idea de fuerte intervención. Otra vez me recordó lo que hablaba usted sobre este tema de la formación estética y esta idea de la intervención como una percepción de sí, la formación estética no para un bello inhumano, un bello inmaterial, sino para un bello que es la percepción de la propia intimidad de cada uno de nosotros. Y por tanto poder pensar, indagar sobre la vida. Esta es la cuestión de la literatura. Y ahí otro que, bueno, tiene mucho que ver conmigo, que es mi formación, y que me parece muy importante. Escritura y lectura son las 2 fases, ¿puede ser fase? Las 2 caras de un mismo fato histórico. Y la libertad a la cual el escritor nos incita no es una pura conciencia abstracta de ser libre. No es una conciencia abstracta de ser libre. Me parece que el senso común, y mismo un senso común sofisticado, nos ofrece esta idea, la idea abstracta de ser libre. La libertad no es propiamente hablando. La libertad no es. La libertad, se conquista en una situación histórica. Cada libro
propone una libertación concreta a partir de una alienación particular. Miren que el concepto de libertad aquí me parece perfecto. La libertad se construye con el conocimiento. Y esto es el principio fundamental que está presente en todos los grandes filósofos. La idea de que el conocimiento presupone la desalienación del hombre. A veces de una manera o de otra, conforme el filósofo, pero claro, el espíritu libre hegeliano supone casi que la autonomía del propio cuerpo, pero todavía así es la idea, ¿no? La libertad no existe. Esta es una idea muy importante. Es histórica, está determinada en la historia. Sonido. Eso podemos hablar que uno no tiene el derecho de hacer una cosa y todavía no estoy ferindo su libertad. Miren, porque parece que cuando hay una prohibición cualquiera, esto es una afronta a la libertad humana. No, el establecimiento de límites, de referenciales, es exactamente esta la construcción de la libertad. Y la capacidad de reflexionar sobre los límites es exactamente la condición de la libertad. Y eso nos puede ofrecer también la literatura, produciendo este proceso continuado y de esta relación interactiva entre el lector y el autor del texto. Eso es todo lo que voy a hablar de literatura. Lectura y entretenimiento. Y voy a confesar a ustedes que una de las cosas que siempre más me molestó en las campañas de lectura es decir que leer es un placer. Y voy a hacer con una provocación chistosa, pero necesariamente me dan un descuento, pero es buena. Es el único placer que necesita ser propagandeado. Yo nunca he visto a alguien me decir, haga sexo, sexo es un placer. Por el contrario, me han dicho, haga sexo seguro, ¿no? Haga sexo ponderadamente, ¿no? Hay los viciados en sexo, ¿no? Nadie me ha dicho, comer es un gran placer, coma mucho. O fumar es un gran placer, eso dicen. Hay un tango argentino que dice fumar es un gran placer, ¿no? Pero no estaba haciendo propaganda, estaba reconociendo una cosa que todavía existía. Qué curioso, qué placer este que nadie lo sabe. Además, la idea de placer no es mala, no es errada, es importante que se diga eso. Pero como está vinculada a una sociedad de consumo ligera, muy presa a la dimensión pragmática de la lectura y de la escritura, el placer es el entretenimiento para el olvido y todavía no para indagación o para la vivencia más profunda de la condición humana. Por eso que la lectura de entretenimiento es la menos exigente, espejando o reflexionando un universo conceptual y valorativo del senso común. Ella no es distinta de otras formas de consumo de cultura de masas y de industria cultural. En ese sentido, la lectura de entretenimiento no es distinta, o casi no hay una diferencia teórica que se puede discutir, que jugar fútbol o ver televisión. Ella no contribuye para la experiencia formativa, estética, cultural, filosófica, política o lo que sea. Ella mantiene a la persona en la alienación y la sumisión que se establece desde otro lugar, ofreciendo una falsa ilusión de crecimiento. La experiencia con la literatura, entendida como expresión de cultura y forma de indagación da vida pelo bello, pero en el sentido que habló Enrique, no bello necesariamente, el feo es bello, ¿no? Implica la crítica máxima del entretenimiento, que está expreso en la idea de lectura desimpedida, libre, descomprometida, por interés, etc. Paro porque tengo que hacer una consideración para que mi compañera no se quede muy molesta conmigo. No estoy a decir que uno no puede pedagógicamente utilizar el entretenimiento como estrategia pedagógica y que puede contribuir para la formación. Estoy a decir que la idea pura y simple
de entretenimiento, no contribuye para la formación. O sea, yo en cuanto pedagogo, en cuanto profesor, puedo usar estrategias divertidas, alegres, para involucrar a los niños, si puedo. Con la conciencia crítica, porque si tengo la conciencia crítica, no voy a aprenderme en nivel pragmático. Pero si simplemente hago eso, porque digo que divertirse es muy bueno, como todavía se hace mucho, ahí sí, bueno, entonces es 100% malo. ¿Ya? Que se quede muy clara la distinción. Porque yo soy un teórico, estoy haciendo teoría, estoy haciendo críticas, y es preciso que con eso no esté a desrespetar o desvalorizar trabajos importantes que se hacen y que saben utilizar estos motivos, estas cosas positivamente, pero con crítica. Y la crítica significa, yo sé el límite de lo que estoy haciendo y yo sé lo que tengo que hacer al de esto. Bueno, y aquí hay una diferencia fundamental. Esta es para ti, Enrique, que es la diferencia esencial del aprendizaje escolar y la educación la educación formal o libre, no es no formal, la educación formal o libre. No existe. Ya, pronto. Bueno, ella se hace de manera estructurada, sistemática, con objetivos y métodos definidos. La idea de que la educación espontánea, asistemática, es superior a la actividad rutinera disciplinada, es consecuencia de una visión equivocada de conocimiento y del valor de la información y de una visión liberal de sujeto, que supone que se puede aprender voluntariamente, espontáneamente, y que todavía no se puede aprender rigurosamente, formalmente, con estudio y disciplina. No estoy a decir otra vez que no se puede aprender de manera desimpedida. Estoy a decir que hay dos niveles que se integran en sociedad. El aprendizaje que se hace en la educación libre, no formal, y el aprendizaje que se hace en la educación escolar. Hubo un tiempo que la escuela se quedó muy celosa de la educación no formal, de la educación libre, y pasó a competir con este tipo de información, con la idea de que hoy con los medios de comunicación, con las muchas formas de información, uno necesitaba más de disciplina para aprender y que todavía... Eso fue un gran equívoco histórico. Un nombre más conocido